Hola, mi nombre es Josué Rubio y soy alumno del Instituto Bíblico Palabra de Vida México. En esta ocasión me gustaría compartirte una gran historia y para eso me va a ayudar este pequeño libro. Sabes, este libro es muy especial ya que no tiene ni una sola letra, nada más las del título, que como bien les dije se llama La Gran Historia. Este libro y esta historia se cuenta con colores, como puedes ver tiene varios colores. Y vamos a comenzar con el color amarillo. Cuando tú ves el color amarillo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Puede ser el sol, los plátanos, mangos, hay muchas cosas amarillas. Pero sabes, el color amarillo nos va a ayudar a recordar el oro. Y como puedes ver en la imagen, hay una como callecita. ¿Sabes? Existe una calle que es completamente de oro. Y el color amarillo nos va a ayudar a recordar eso. Y esa calle está en el cielo. Pero no es lo mejor que hay en el cielo, la calle de oro. Lo mejor que hay en el cielo es Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas que una persona no puede hacer. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, las plantas. Y Dios creó también a las personas. Pero sobre todas esas cosas, Dios te creó a ti. Y Dios me creó a mí. Por lo tanto, como somos creación de Dios, Dios nos ama de una manera que tú y yo no podemos imaginar. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo, obviamente, estás tú y estoy yo. Dios nos ama como nunca nadie nos ha amado en la vida. Y como Dios nos ama tanto, Dios quiere que un día nosotros estemos al lado de Él. Pero hay un problema. Hay una sola cosa que no puede estar cerca de Dios. Y eso es el pecado. Y para eso nos va a ayudar a recordar el color negro. Cuando tú ves el color negro, se te viene a la mente, por ejemplo, las llantas de los coches, mi playera, por ejemplo. Pero el color negro nos va a ayudar a recordar lo que es el pecado. Y el pecado es todo lo que hacemos, decimos e incluso lo que pensamos que va en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, mentir, robar, pelear, desobedecer a nuestros papás. Todo eso es pecado y hay una lista muy grande de las cosas que no le agradan a Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que estamos separados de Dios. No podemos estar cerca de Él a causa de nuestro pecado. Pero Dios nos ama tanto. Pero nosotros tenemos ese problema que es el pecado. Y por ese pecado no podemos un día estar con Dios. Entonces, ¿sabes qué? Dios dijo, no, yo quiero que ellos, los amo tanto, yo quiero que ellos estén al lado de mí. Entonces Dios envió una solución. Y para eso nos va a ayudar a recordar el color rojo. Cuando tú ves el color rojo, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Por ejemplo, las manzanas son de color rojo. ¿Qué más hay de color rojo? Por ejemplo, la sandía por dentro es de color rojo. Pero ¿sabes? El color rojo nos va a ayudar a recordar la sangre. Pero no cualquier sangre, sino la sangre de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús un día vino a este mundo y nació a través de una persona que se llamaba María. ¿Sabes? Jesús fue un niño como cualquier otro. Y luego creció y fue joven. Y luego fue adulto. La única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él nunca cometió ningún pecado. Él nunca hizo nada en contra de Dios. Y tampoco hizo nada en contra de los gobiernos que había en aquel tiempo. Y aún así Jesús murió en una cruz. Y esa muerte era una muerte horrible. Lo ponían una corona de espinas, le pusieron clavos en sus manos, en sus pies, lo golpearon, le escupían. Pero todo eso lo hizo porque dice la Biblia que la paga del pecado era muerte. Como te decía, Dios nos ama mucho y quiere que un día nosotros estemos con Él. Pero como tenemos pecado en nuestro corazón y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Dios envió a Jesús, a su único hijo que Él tenía, a morir en una cruz
por nuestros pecados. Dice la Biblia, como bien te decía, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús derramó toda su sangre para poder quitar ese pecado que nos separaba de Dios. Porque te recuerda que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, quiere decir separados de la gloria de Dios. Y Jesús vino a morir en una cruz y quitar esos pecados. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jesús murió, a Él lo pusieron en una tumba. Y al tercer día, Él resucitó. Él volvió a vivir y ahora está en el cielo, preparando ese lugar para que un día tú y yo podamos estar cerca de Dios. Para eso es que vino Jesús, para quitar el pecado que nos separaba de Dios. ¿Sabes? Dice la Biblia que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para un día estar en el cielo y estar con Dios, tenemos que ser su hijo. Y la Biblia dice que para ser hijo de Dios, tenemos que creer y recibir. Creer en que Jesús vino y murió en una cruz por tus pecados y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Es así de simple. ¿Y sabe lo que va a hacer Jesús? Y para eso nos va a ayudar a recordar el color blanco. Cuando tú ves el blanco, a lo mejor te recuerda las paredes de tu casa, que pueden ser blancas tal vez. A lo mejor te recuerda tu camisa del uniforme, que es blanca. Pero el color blanco nos va a ayudar a recordar la limpieza. Jesús vino y murió en una cruz. Y si decidimos creer y recibir a Jesús, Jesús lo que hace es quitar la mancha del pecado y nos deja limpios. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Quitar el pecado que nos separaba de Dios para que un día podamos estar con Dios. Y dice la Biblia que la única forma es creer y recibir. Si a ti te gustaría hacer eso, puedes hacerlo en estos momentos. Ser un hijo de Dios y un día poder estar con Dios. Porque recuerda que hay algo que nos separa de Dios, que es el pecado, que todos hemos pecado. Pero Jesús vino y murió en una cruz por nuestros pecados y nos quiere dejar limpios, y la única forma es creer y recibir. Si gustas, lo puedes hacer ahorita mismo. Puedes repetir esta oración después de mí. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacerlo creyendo con fe. Decirle ahí donde estás, en tu casa, a lo mejor decirle: Dios, yo sé que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Pero ahora quiero pedirte perdón y creo en ti. Creo que tú moriste en una cruz por mis pecados y te recibo como mi único Salvador. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración creyendo realmente, puedes estar seguro que Jesús quita esa mancha que es el pecado y te deja limpio para que un día tú puedas estar con Dios. Pero queda todavía un color más, y es el color verde. Si tú ves ahí en la pantalla, tenemos aquí unas formas, unas figuras que son como unos arbolitos, como unas plantas. Cuando vemos el color verde, yo creo que nos recuerda mucho a las plantas. ¿Sabes? Una planta tienes que cuidarla, tienes que echarle agua, le tiene que dar el sol, luego le tiene que dar sombra y estar cuidando de ella. Cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas significa que todo lo viejo ha pasado y queda atrás, y ahora es algo nuevo. Y como es algo nuevo, tú y yo tenemos que crecer. Como las plantas que se le echa agua y la tenemos que estar cuidando, pues nosotros no somos plantas, pero igual nos tenemos que estar cuidando y tenemos que crecer. ¿Y cómo podemos crecer? Pues podemos orar, hablar con Dios. Como hace un momento oramos y hablamos con Dios para decirle que creemos en Él y que lo recibimos para que nos limpie de nuestro pecado, de la misma forma tú puedes orar y hablar con Dios. Puedes leer tu Biblia. Si tienes una Biblia en tu casa, puedes leerla y de esa forma puedes seguir creciendo. Puedes compartir esta gran historia a todos los amigos que conozcas, a tus primos, a quien tú quieras. Cuéntasela a todo el mundo, porque esta es una gran historia.
de que Jesús te ama mucho, pero que estamos separados de Él, pero que Jesús vino y murió en una cruz por nuestros pecados y nos puede dejar limpios para un día estar con Dios y después seguir creciendo y aprendiendo más de Él. Ahora que somos hijos de Dios, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que sepamos más de Él. Podemos ir a una iglesia, podemos leer la Biblia, podemos orar y de esa forma vamos a seguir creciendo. Muchísimas gracias por tu atención. Esto fue La Gran Historia.